Ya estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial que hemos tenido. Vamos a continuar con muchos más temas aquí en Entre Gente, que yo estoy segura que usted, señora, le va a ayudar bastante. Ahora entramos a nuestro segmento salud, donde vamos a hablar acerca de la rehabilitación en problemas de la rodilla. Para desarrollar más el tema y poder conversar y resolver tantas dudas que nos vamos generando, ya me encuentro con el médico rehabilitador Jorge Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación para poder hablar de este tema que afecta a personas de todas las edades en realidad. Sí, es cierto, y vamos a desarrollar el tema para que podamos, como ya lo mencionaba, resolver tantas dudas que nos vamos generando y a veces dudas que no son resueltas y que generan a la larga muchas consecuencias no favorables para nuestra salud. Así es, en los niños, por ejemplo, los problemas de rodilla pueden deberse a múltiples causas, entre ellas, por ejemplo, la elasticidad incrementada en esta zona. Entendamos que la rodilla es una configuración de varios huesos, pero que no solamente están los huesos en sí, ¿no? El fémur, la tibia y la rótula, sino también que están tendones y ligamentos. Imaginemos la rótula y estos huesos como si fueran una tienda de campaña en donde están los palos que son duros, es decir, los huesos, y también están las pitas que sostienen bien a esta zona. Si los ligamentos, los tendones y los músculos están de una manera no fija, no fuerte, entonces todo esto va a estar tembleque, no va a estar estable y entonces va a haber mayores problemas. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando tienen inestabilidad rotuliana, tienen inestabilidad en la rodilla, esto puede traer como consecuencia de que la elasticidad genere en los niños que la rótula se vaya hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, y también en sí los músculos, cuando no están fuertes, también van a generar diferentes posturas no adecuadas en los niños. En el caso de los adultos, esto puede generar que cuando van al gimnasio y tengan que hacer determinados movimientos, pues estos movimientos ya demasiado fuertes puedan generar también que la rótula se salga de su sitio. Y en el caso de los adultos mayores, ya el desgaste de la articulación puede generar que la artrosis comience a avanzar con ellos. Y ahí un punto muy importante, porque muchas veces pensamos que los problemas de la rodilla solo es para personas mayores, para adultos mayores, y no nos damos cuenta que en sí puede ejercerse ese problema en todas las edades. Así es, muchos papás, por ejemplo, ven que las rodillas de sus hijos se van hacia adentro, ¿no? Como las rodillas, por ejemplo, de Kiko. Entonces ven que sus rodillitas están hacia adentro, o ven, por ejemplo, que las niñas se sientan a jugar, no sé, con sus muñecas o sus yaces y se ponen en posición como si fuera una M invertida, en posición W. Esto puede llamar mucho la atención de las mamás, ¿no? ¿Qué pasa con las rodillas de mi hija? Y esto puede a la larga generar problemas en estas rodillas. Por eso las mamás deben de estar siempre atentas a la postura en que sus niños y niñas se están desarrollando. Ah, mira, entonces aquí podemos obtener un buen consejo, gracias a Jorge, a estar atentas de la postura en la que nuestros hijos se van desarrollando en sus distintas actividades. Así es, y no solamente en el momento de jugar, sino también veamos la forma en que ellos caminan. A veces las mamás, por ejemplo, sienten el roce que hay cuando los niños o las niñas usan su pantalón. Este sonido de roce que hay entre la tela, ¿no es cierto? Y entonces darnos la llamada de atención de que algo no está bien entre las dos estructuras llamadas rodillas y esto está generando fricción. Entonces puede llamarnos la atención justamente de ello. O también caso contrario, cuando veamos, por ejemplo, que las niñas o los niños están caminando como si tuviesen un caballo entre las dos rodillas. Quiere decir, bueno, como este entrenador famoso de hace muchos años, Marcos Calderón, cuando las rodillas en lugar de ser alineadas están más bien hacia afuera, ¿no es cierto? Claro, de una forma de paréntesis. Así es, cuando están en forma de paréntesis, y eso quiere decir que pues entonces las rodillas no están alineadas completamente. Por supuesto. Entonces esto genera pues que a la larga el desgaste de la rótula, el desgaste también del fémur y de la tibia se dé con mayor celeridad, es decir que la artrosis, que es un fenómeno
que deberíamos estar hablando cuando la persona tenga 70 u 80 años, se pueda presentar a los 30 o 40 años. Súper temprano, Súper temprano, y entonces esto puede generar que a la larga estas personas pues tengan problemas muy tempranamente y no puedan vivir en una vida plena, con calidad de vida. Jorge, hay una infinidad de problemas que podemos acarrear por no saber usar de manera correcta nuestra rodilla. Hay un uso correcto, ¿cierto? Claro, el uso correcto de la rodilla tiene que ver no solamente con la rodilla en sí, sino con las otras articulaciones relacionadas con ella, como son la planta del pie, el tobillo y la cadera también. Ah, mira, es todo un conjunto que deberían de funcionar a la par. Si es que no están bien alineadas estas articulaciones al momento de ser usadas, entonces la rodilla no va a poder funcionar como debería de ser. De repente por esto es que muchas veces vemos que de repente, como tú nos mencionabas, la planta del pie al momento de usar, el zapato, la parte del taquito se desgasta más, o en algunos la parte del lado derecho, el lado izquierdo, dependiendo de cómo camine. Por supuesto, en el caso, por ejemplo, de las señoritas, ¿no? Vemos que la tapita del taco se gasta más en la derecha que en la izquierda, porque esta persona tiene una forma determinada de usar su tobillo, su pie, su talón de una forma determinada. En cambio, otras personas usarán más la planta del pie del lado interno, otras del lado externo. Entonces, parte del proceso de rehabilitación consiste en ir enseñando a la persona a usar correctamente su planta de pie, su tobillo y después ya obviamente la rodilla, para poder concatenar todo este sistema adecuado de configuración para poder lograr que la persona use bien todo el miembro inferior. Claro que sí. Ahora, me mencionabas acerca del gimnasio. Hay muchas personas que van al gimnasio y que empiezan de repente a sentir algún fastidio, algún dolor. ¿En qué momento nos damos cuenta o cuáles son esos síntomas que deben de prestar en nosotros mucha atención para saber que estamos teniendo un mal uso de nuestra rodilla, que está siendo afectada nuestra rodilla? Primero entendamos que cada máquina tiene una forma distinta de posturar, de usarla, ¿no? Y que si nosotros usamos una postura inadecuada para usar, por ejemplo, el press de banca, entonces quiere decir que cuando nosotros flexionemos nuestras rodillas durante el uso del press de banca, la rótula va a saltar y entonces nosotros vamos a sentir un pequeño clac, un pequeño sonido y un dolor posterior, o de repente no vamos a sentir dolor, pero sí vamos a sentir este pequeño sonidito, ¿no? Entonces eso quiere decir que es una señal de alerta de que no estamos usando adecuadamente bien nuestras articulaciones. De repente estamos usando las rodillas con tendencia a abrirlas un poco de más, cerrarlas un poco de más. En medicina se llama genubar o genuvalgo, no lo sé, va a depender de cómo esté alineado. Y a veces, a pesar de que el entrenador nos haya dicho o de repente no nos lo ha dicho, entonces eso va a generar pues problemas en la articulación. Y si es como si usamos mal una herramienta, a la larga la herramienta se va a desgastar y se va a malograr. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo usamos nuestra herramienta llamada articulación. Mira, entonces aquí debemos de rescatar un punto bastante importante. Cada vez que vamos al gimnasio, tratar de hacer de la manera más correcta posible los ejercicios, la posición correcta, utilizar bien cada una de las máquinas para evitar posibles problemas en la rodilla. Claro, además entendamos también, no siempre todos tenemos la suerte de tener un personal trainer, una persona que esté todo el día corrigiendo nuestras posturas. Entonces el entrenador no va a estar todo el rato corrigiendo nuestras malas alineamientos, no solamente de la rodilla, sino también del tobillo, de la planta del pie o de alguna otra parte de nuestro zonas del cuerpo. Claro, en realidad el personal trainer sí debe de estar pues todo el momento corrigiendo. Y también entendamos que no siempre todos los entrenadores tienen el dominio completo de todos los conocimientos musculoesqueléticos para poder corregir. Es por ello que es importante estar informados constantemente de cómo estamos usando nuestro cuerpo para, como lo mencionábamos, evitar muchos problemas, de repente lesiones, entre otros malestares que podamos tener. El solo hecho de caminar ya de por sí si usamos mal nuestro cuerpo, el solo hecho de caminar ya puede dañarlo. Por eso es importante aprender a caminar bien. Pero si encima de caminar corremos, saltamos o le damos uso a través de pesas u otro material que tenga que ver con esfuerzo físico, entonces las posibilidades de dañarlo son mucho mayores. Listo. ¿Qué entendemos por rehabilitación?
Rehabilitación significa volver a ser hábil, rehabilitar. Entonces, para rehabilitar, lo primero que tenemos que hacer es lograr que la persona use las cosas como debe de ser. Claro. Esto implica, como conversábamos al inicio, el poder lograr que las personas usen las cosas de la forma correcta. Si mi tobillo está en una mala postura, no sería adecuado entonces fortalecer. Entendamos que un centro de rehabilitación no es un gimnasio, porque si no, mejor lo envío a un lugar donde haya gimnastas o lo envío a un lugar donde haya un entrenador de gimnasio. Las personas que trabajan en centros de rehabilitación somos médicos rehabilitadores que hemos estudiado en la Universidad de Medicina y luego hemos estudiado la especialidad llamada Medicina Física y Rehabilitación junto con terapeutas físicos que han estudiado esa especialidad en la universidad. Entonces, la persona que está capacitada para rehabilitar, lo que va a hacer es corregir las malas posturas para luego de haber corregido las malas posturas, comenzar a fortalecer. El fortalecimiento es la fase final del proceso de rehabilitación. Si primero no corregimos lo que está mal posturado, es como si tuviésemos una pared de ladrillos donde los ladrillos están puestos como sea y encima le echamos el cemento. Y lo queremos pintar todo. Y lo pintamos, entonces sale todo feo y mal y las posibilidades de que se caiga ese muro son grandes. Entonces tenemos que primero alinear bien todas las cosas desde abajo hasta arriba para poder lograr que la rehabilitación sea óptima. Ahí teniendo en cuenta que cada problema o cada rehabilitación va a ser distinta dependiendo de los problemas que tenga la persona, dependiendo de las dificultades que se encuentren. Porque la rehabilitación es personalizada, porque cada persona ha aprendido malos patrones, malas formas de usar su rodilla, malas formas de usar su rótula, su planta de pie, y todo eso debe de ser corregido de forma personalizada. ¿Es más fácil llevar una rehabilitación en niños que en personas adultas? En realidad eso va a depender. Va a depender de muchos procesos. Por ejemplo, en el caso de los niños, a veces son más dóciles que los adultos. Entendamos, por ejemplo, que un niño recién está, para que pueda aprender a usar su rodilla, conforme uno le va enseñando lúdicamente, jugando, quizás va a aprender rápidamente cómo agarrarle rápido la maña y va a aprender a usar su rodilla correctamente. En cambio, entendamos a alguien que ha usado la rodilla mal durante 80 años, entonces a un adulto mayor enseñarle cómo usar la rodilla es bastante complejo. Sin embargo, con las técnicas apropiadas de rehabilitación y terapia física, se puede reacondicionar nuevamente esa rodilla y enseñarle al cerebro de esa persona cómo es que debe de volver a usar esa parte de su cuerpo. Es como aquel niño, es más fácil aprender que reaprender. Es como aquel niño que aprendió a usar mal su lapicito y que después la profesora debe de reenseñarle, reeducarle la forma inadecuada de usar el lapicito. A veces eso es más complicado, ¿no? Entonces, o aquella persona que aprendió a usar la cuchara no la usa correctamente, si no la usa así, reeducarlo es más complejo, pero nada, no hay cosas, no es imposible. Claro que sí, nunca es tarde además para corregir algunos, de repente, mal hábitos que hemos obtenido. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido, por haber ayudado a muchas personas a resolver tantas dudas. Siempre nos llegan las preguntas en las redes sociales y nosotras las transmitimos a través de ustedes. ¿Algún último consejo que podamos brindar, una recomendación final? Bueno, que las mamás primero estén al tanto de cómo es la forma que están usando sus niños las rodillas y si ven algún desalineamiento, inmediatamente acudan a una persona especializada, en este caso al médico rehabilitador, para poder corregir estos malos alineamientos posturales. Y bueno, si las personas tienen dolor, acudir también al médico rehabilitador, en este caso un médico certificado que sepan ustedes que ha realizado su especialidad en medicina física y rehabilitación. Muchísimas gracias una vez más, Jorge. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque regresando ingresamos a nuestro segmento musical. Nos vamos a divertir y sobre todo vamos a bailar. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.